Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Jesús Faría, constituyente. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Andrina. La materia económica sigue siendo un tema central para todos los venezolanos y sobre todo sería muy interesante que evaluáramos cuál es el rol que cumple la Asamblea Nacional Constituyente para dar respuesta, porque parte de la oferta electoral que llevó a muchos constituyentes a sus escaños fue la propuesta que hicieron en relación a buscar soluciones a la crisis económica que enfrenta el país. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál es el balance? ¿Qué se puede decir en concreto que han apalancado ustedes desde la Asamblea Nacional Constituyente para dar respuesta a la crisis económica que atraviesa el país? Mira, la Asamblea Nacional Constituyente fue electa y generó una enorme expectativa. En materia política, restablecer el orden político y la paz, la convivencia pacífica, ahí se ha dado un avance fundamental. Hoy se acaba de aprobar en la Asamblea Nacional Constituyente la ley contra el odio, por la paz, por la convivencia pacífica. ¿Pero qué tiene que ver esto con materia económica? Es la pregunta que muchos venezolanos se hacen, porque siempre se habló de la prioridad de dar respuesta a la crisis económica de los venezolanos. En materia económica hay una agenda que viene abordando la Asamblea Nacional Constituyente. Se podrá debatir y discutir si ha sido suficiente o no la intensidad, la velocidad, el ritmo con el cual hemos trabajado esto. Yo tengo dos observaciones al respecto. En primer lugar, para poder abordar el tema económico de una manera seria, estábamos obligados a restablecer la paz y la tranquilidad en el país. Lo que sucedió 4 meses antes de la elección a la Asamblea, antes de la Asamblea Nacional Constituyente, fue no solamente un ataque político, sino un esfuerzo muy importante para agudizar lo que nosotros hemos definido como la guerra económica. Ese esfuerzo por desestabilizar de una manera aguda nuestra economía. Ese fue un paso fundamental que no solamente lo podemos ubicar en el orden social o político, sino también en lo económico, primero. Y en segundo lugar, el tema económico no es exclusivo de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí tienen que participar todos los actores que hacen vida en la sociedad venezolana y específicamente en la economía. Ahí está el gobierno venezolano, que viene haciendo esfuerzo y planteamiento. El tema de la renegociación de la deuda es fundamental para abordar eso. Ahí están los actores privados, que tienen que hacer también un esfuerzo muy importante para abordar esa tarea pendiente de incrementar la producción. Ahí están los sectores populares para ponerle un tope a esa presión especulativa pavorosa que afecta a la sociedad venezolana. Y por supuesto también la Asamblea Nacional Constituyente, que vamos a asumir ahora con mayor fuerza, con los mayores esfuerzos posibles, el tema de la económico. Y se han hecho planteamientos que tienen que ser debatidos, porque ese es otro tema. Lo que haga la Asamblea Nacional Constituyente tiene que ser el reflejo de todas. El tiempo transcurre y el tiempo es un valor fundamental, sobre todo cuando hay proyecciones que hablan de una inflación que estaría por encima del 1000% para el cierre de año. Esto lo dice Francisco Rodríguez, economista y jefe de Torino Capital. También en este mismo escenario, el día de ayer tuvimos la oportunidad de conversar con el diputado José Guerra y él hablaba de una proyección de cierre de inflación en más de 1200%. ¿Qué se espera para frenar la inflación y qué respuestas en concreto hay? Nuevamente dos reflexiones, Andrina. En primer lugar, es realmente insólito cómo voceros de la oposición plantean el tema de la especulación como si le fuera ajeno, incluso criticando al gobierno, cuando nosotros todos sabemos, porque lo hemos escuchado y lo hemos visto en su accionar, cómo ellos han hecho todo lo posible para desestabilizar, sobre todo por la vía de la especulación. Número uno, el tema de dólar today, proyectándolo como una figura referente de la economía que nos ha hecho tanto daño, arrastrando en esta vorágine especulativa a toda la sociedad venezolana. Número dos, todo el tema de las sanciones económicas que durísimamente están golpeando al pueblo, sobre todo ahora cuando es necesario la renegociación de la deuda, pero desde antes venía siendo acompañada con acciones concretas en contra del país. ¿Quiénes eran los voceros que promovían todo eso? Eran ellos. Ahora, yo escuché
a un actor de la oposición venezolana prácticamente ridiculizando o banalizando ese argumento, diciendo que, bueno, ¿cómo es posible que podamos pensar que Donald Trump va a tomar una medida porque ellos se lo planteen? Por supuesto que sabemos que eso no es así. Unos guiñapos como la oposición venezolana no son competentes, no tienen facultad para imponerle una agenda a los Estados Unidos. Ellos lo hacen porque tienen ese interés y tienen esa visión hegemónica. Pero lo que nosotros condenamos es que aquí haya actores políticos que se hagan eco y sirvan como una especie de quinta columna, saluden ese tipo de acciones y dejen al pueblo solo desde una instancia tan importante como la oposición y desde una instancia tan importante como la Asamblea Nacional. Y para finalizar el comentario, eso realmente nosotros lo rechazamos y el pueblo también lo condena. Y tú podrás observar una posición tan difícil para el pueblo desde el punto de vista económico y social. Y cuando entramos a un debate político amplio como son las elecciones, la revolución obtiene importantísimas victorias como vamos a seguir obteniendo. Ya eso es un indicio de que el pueblo sabe identificar quién apuesta a resolver estos problemas de una manera seria y quién no. ¿Qué vamos a hacer? Hay muchas propuestas. Hay una propuesta de establecer precios, y ahí tenemos que apurarnos, precios para oxigenar a la producción y para ponerle un tope a la especulación. Política de precios, política de controles del pueblo, luchando por sus intereses, porque esto es una gran pelea que estamos dando nosotros. La gente protegiendo sus ingresos y los especuladores tratando de derretirlos. Dentro de esas políticas no está la necesidad de transparencia por parte de las cifras que presenta el Banco Central de Venezuela como una bitácora para los inversionistas. Yo pienso que sí. Yo pienso que es un debate que se tiene que dar. Hay que presentar un conjunto de variables para darle elementos y criterios a los actores económicos en función de su orientación, de su planificación, de su administración. Pero hay otras cosas que son mucho más relevantes. Por ejemplo, el tema de la política cambiaria. Nosotros tenemos que desplazar a Dollar Today. No lo vamos a hacer con una declaración, ni lo vamos a hacer administrativamente. Tenemos que crear un espacio que sirva para el intercambio libre y legítimo y legal de los dólares y que desplace ese referente altamente especulativo que es Dollar Today. Allí hay un planteamiento cambiario, hay un planteamiento para fomentar y estimular al máximo la política agrícola, de producción de alimentos, una política de emergencia agrícola que eleve los niveles de producción y otras cosas más en el ámbito fiscal, ya que tú me preguntabas, un programa cambiario. Muchas veces uno hace una declaración de esta naturaleza y le toman el tema cambiario así como si fuera algo aislado. No, la única manera de combatir exitosamente estas presiones especulativas, feroces, que atentan en contra de la paz nacional y que golpean duramente al pueblo, es a través de un programa económico que frene la especulación integral con muchos elementos. Y uno de los centrales, y discúlpame que me extienda tanto, pero es que Faría, es el cambiario. Es que precisamente en materia cambiaria hemos escuchado ya muchísimas propuestas, incluso haciendo un poquito de memoria mientras lo escuchaba, recuerdo cuando el ministro Rafael Ramírez en su momento hablaba de pulverizar al dólar paralelo. ¿Qué ha pasado con todas esas propuestas? Y también quiero entrelazar este planteamiento con lo que planteaba ayer aquí el diputado José Guerra cuando decía que Dollar Today era no más que un termómetro de lo que estaba pasando, que no era el responsable del problema, y él aseguraba que levantándose el control de cambio, el dólar podría bajar. ¿Se ha pensado en esta propuesta de levantar el control de cambio? Mira, ahí es donde se pone en evidencia el propósito real de los voceros de la oposición. Aumentan los salarios, condenan el incremento de salarios. Castigan a los especuladores, a los contrabandistas, a los que esconden los productos, entonces es un atentado en contra de la libertad de empresa y la libertad de mercado. Nosotros vamos en contra de Dollar Today, no, eso es un termómetro natural. Nosotros no podemos decir que eso sea un acto deliberado para atentar en contra de la economía. ¿Quién se puede imaginar que el precio real del dólar, pese a todas las distorsiones económicas que efectivamente existen en nuestra economía, sea ese el que está mostrando Dollar Today? Ellos no han manifestado de una manera abierta que su intención es derrocar al presidente Nicolás Maduro. Ellos no están vinculados estrechamente con el narcotráfico en Colombia, con Miami, que están enfocados en una política hemisférica en contra de la revolución
bolivariana, no hay una triangulación, no hay una proyección excesiva mediática. Entonces, se va a justificar esa actitud de esa manera tan vergonzosa. Nosotros proponemos otra cosa. Nosotros lo que estamos proponiendo es un programa integral con un componente cambiario, con uno productivo, con uno de precios, con uno fiscal, para definitivamente desmantelar. Yo no estoy en contra de los controles. Estoy a favor de la flexibilización de los controles y en materia cambiaria abrir un espacio para que de manera libre se desarrolle el tema de la renegociación de la deuda ha generado muchísima controversia. Está previsto que sea el 13 de noviembre y hay distintos analistas que estarían especulando la posibilidad de que Venezuela caiga en default. ¿Piensa usted que esto es posible? ¿Este escenario está planteado? Nosotros hemos demostrado con creces el respeto a todos los acuerdos que hemos llegado, a los que hemos llegado y hemos pagado de una manera puntual cada una de nuestras obligaciones, 70.000 millones de dólares y un poco más en condiciones de gran adversidad. Ahora, nosotros planteamos la renegociación en términos de refinanciamiento y de reestructuración. Y nuevamente dos reflexiones. Aquellos que saludan y que abogan las sanciones, y para que el pueblo sepa lo que significan esas sanciones que de manera absolutamente infame e ilegal está desarrollando el gobierno de los Estados Unidos. Esas sanciones impiden que nosotros podamos dialogar e ir a un proceso de refinanciamiento con acreedores norteamericanos. ¿Quién está avalando y saludando eso? La oposición venezolana, que aspira a que el gobierno venezolano se vea estrangulado desde el punto de vista financiero con enormes consecuencias negativas para el país. Para evitar eso, estamos haciendo algo que hace cualquier nación. ¿Qué hace cualquier nación? Cuando hay un problema de flujo de ingresos por caída de sus principales productos de importación en su cotización en los mercados internacionales, como está ocurriendo actualmente con el petróleo, para finalizar la idea, va a estos procesos. Trata de reestructurar o trata de refinanciar su deuda. Y eso es lo que ha planteado el gobierno. ¿Para qué? Para darle mayor estabilidad a nuestra economía y para poder cumplir con mayor eficiencia con toda esa política social que venimos desarrollando. ¿Quién puede estar en contra de ello? ¿Por qué toda esa política comunicacional, toda esa agresión comunicacional que se ha desarrollado, que se ha llevado a cabo a través de los medios de comunicación en contra de esta estrategia que debería unir a todo el país? Bueno, están más interesados en destruir una economía para que tenga altísimos costos sociales y políticos para el gobierno que trabajar en función de algo que nos debería encontrar a nosotros sobre una plataforma común. Eso es lo que tiene que evaluar el pueblo y eso es lo que va a seguir condenando el pueblo. Faría, se nos agotó el tiempo. Brevemente, se anunció por parte de Castro Soteldo en una reunión con ministros del área económica una nueva ofensiva contra la especulación. Autoridades se desplegarán por todo el país. ¿Cómo hacer para que esto no genere incertidumbre entre los empresarios o las personas que tienen sus comercios y que no se vaya a producir un nuevo Dacazo? No tienen nada que temer. Eso va en contra de la especulación y en contra de la usura, que son sancionados, son fenómenos, estafas al pueblo sancionados por la Constitución y las leyes de la República. Ahora, eso, que es absolutamente viable, tiene que estar acompañado, como de hecho va a estar acompañado por políticas que de manera concreta apunten a incrementar la producción, políticas que establezcan mecanismos claros y flexibles de regulación de los precios y políticas que garanticen suministro de insumos importados y de divisas para poder realizar nuestras tareas. Nosotros estamos trabajando en función de suprimir y superar ese gran desafío flagelo que es la especulación en Venezuela y convocamos a todo el país, incluso a la oposición. Ahí no se mide si hay una oposición democrática y si hay una oposición en sintonía con los grandes problemas del país. Jesús Faría, constituyente, gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes.